Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El umbral de este programa es pesaroso, porque pasamos por la pena de expresarle desde aquí La Respuesta, nuestro hondo pésame a Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de la diócesis de Santiago, en ocasión de la sensible pérdida de su hermano Martín Domingo Bretón Martínez, quien fuera asesinado en la medianoche en las inmediaciones del Licey, al medio, hace algunos días. Monseñor Freddy Bretón es un exponente brillante, sereno, muy útil de la Iglesia Católica. Su voz se ha ido abriendo paso en el norte de la República especialmente, y sus posiciones, que yo he tenido la oportunidad de oírlas en su programa de televisión, son limpias, serenas, severas, y le ha dado voz a nuestra Iglesia Católica, voz alta. Me imagino el dolor que ha experimentado la familia toda con la muerte de Martín Domingo Bretón Martínez. Cuando vi la noticia y he seguido más o menos los pormenores de la investigación que está trascendiendo muy poco en la prensa, pensé en mi experiencia personal, y esto que voy a decir se lo dedico a la autoridad policial y al Ministerio Público que están trabajando en esa investigación. Martín Domingo Bretón Martínez no es un muerto cualquiera, es hermano de un arzobispo dominicano, prestigiosísimo, que está asumiendo posiciones limpias, serias, sobre el trastorno mayor de los ataques a nuestra soberanía y a la integridad territorial nuestra, que sobre el flagelo de la droga y su tráfico mantiene posiciones realmente sobresalientes. A la autoridad, más que a Monseñor, porque él tiene su dolor, pero está espiritualmente preparado para manejar ese trastorno terrible de la pérdida de un hermano por obra de un crimen atroz. A la autoridad les digo, a todas, Ministerio Público y Policía, los autores materiales del hecho pueden aparecer. La excusa para robarle un motor, pero esa puede no ser la verdad, o la verdad a medias. Hay o puede haber autores intelectuales. Alguien podría decirme, ¿y de dónde saca usted eso? Voy a mencionar 4 nombres
5 nombres como un homenaje sentido de mi familia, a sus familias. Alejandro Sánchez, Teniente Fuerza Aérea Dominicana Robinson Suárez Suárez, Sargento Mayor Fausto Encarnación Domínguez y Primer Teniente Alcibiades Valdés Sánchez, asesinados. Todos trabajaron en la seguridad mía y de mi familia, uno de ellos durante 27 años, los otros por años. El más reciente, el Teniente Suárez, que lo atacaron en la propia avenida Lincoln, a una esquina de llegar a la residencia de mi hijo Pelegrín, donde iba a prestar el servicio correspondiente. Al amanecer, todos, al ir a sus lugares de trabajo, todos, por banditas. El del Teniente Suárez fue ya más específico. Un escabo de policía, parece que estaba residiendo en Nueva York, vino, recibió encomienda y formó su grupo y allá se fue. 4 asesinatos. ¿Cuál es la mecánica del crimen organizado? Producir intimidaciones terribles en la periferia de los objetivos que tienen fundamentales a quienes necesitan callar o acobardar o retirar de sus posiciones de crítica y denuncia. No voy a hablar del portón de mi casa, de los 16 cartuchos de dinamita, el móvil donde estaba la fotografía del portón, el sometimiento judicial que evadieron enviarlo a fondo por terrorismo, porque mandó a decir que si lo mandaban por terrorismo, iba a decir quién había ordenado volar mi casa con 16 cartuchos de dinamita. Monseñor Freddy Bretón Martínez es hoy por hoy, a mi juicio, una de las voces más altas y limpias de nuestra iglesia. De algún modo hay que investigar quiénes pudieron estar detrás de la bandita, quiénes pudieron pagar a jóvenes sicarios para llevar el luto y la muerte a una familia honorable. Y tratando, tal vez, no digo que sea así, sino que se investigue y a callar esa voz. Bien, reiterarle mi sentido pésame a Monseñor y a toda la familia Bretón Martínez. Voy hoy a hacer un programa, además, diferente. Cuando venía a grabar este ejemplar de Diario Libre, confirmaba en su primera plana por qué yo tenía en la semana el presentimiento de que tendría que hablar sobre drogas y crímenes en el país. Dice esta publicación, su titular: Danilo dice personas de cuello blanco están en el narcotráfico. ¿Oyeron? Lamentó los hechos de Baní y afirmó que tiene una lucha en contra del delito. Leonel dice esquema de operación del narco cambió. Pide reforzar la frontera, los puertos y aeropuertos del país. Los dos líderes
principales líderes políticos principales del país, uno presidente, el otro expresidente y presidente del partido de poder, hacen esas revelaciones. Evidentemente conmovidos por el asesinato del coronel en Baní, el coronel Ramos Álvarez, que se está denunciando que fue una trampa, una emboscada, que hay un escándalo enorme sobre puntos de droga, etc. El Baní de Paya, el Baní de los 7 asesinados, ¿recuerdan ustedes? Colombianos. Nada nuevo bajo el sol, señores presidentes y amigos. Ustedes han dirigido el poder en la República Dominicana durante 5 periodos. 3 Leonel Fernández, 2 Danilo Medina. Han sido jefes de Estado. Hablar ahora con cierta ingenuidad, casi como si fuera un hallazgo, como si fuera algo que están conociendo ahora con motivo de los últimos hechos, no es bueno. Al país hay que decirle qué han hecho ustedes durante sus tiempos de poder. ¿Desde cuándo tienen ustedes conocimiento de ese fenómeno criminal que no le faltó quien les dijera hasta el cansancio que estaba implantándose, que era alarmante su paso, que terminaría por dominarnos, que había la necesidad de hacer esfuerzos mayores, porque ese era este que habla. 96-2000, presidente del Consejo Nacional de Drogas. 2005-2012, asesor de políticas de droga del presidente Fernández. 2012-2015, asesor de políticas públicas antidroga de Danilo Medina. Vamos a hablarle al país hacia atrás, porque la situación es sumamente grave y cada día se agrava más. Y esas responsabilidades que se están aluvionando, que se están amontonando, finalmente van a caer sobre sus cabezas. Y es posible que el daño histórico que pueda realizar la percepción del público de que todo eso ha ocurrido y ustedes eran presidentes y tienen que exhibir el que hicieron, quiénes fueron los responsables de esto, muéstrenme cosas útiles que hicieran. Por eso tomé la decisión de hacer este programa especialísimo. Y voy a leer 3 cartas con sus fechas. Desde ahí voy a derivar hacia el presente. 20 de agosto de 1999, hace 20 años. El que tiene hoy 30 tenía 10. El que tiene hoy 20 por Dios, estaba recién nacido. El que tiene 40, es decir, son jóvenes. Y esas cosas no tenían por qué conocerlas. Yo las voy hoy a refrescar. 20 de agosto de 1999. Oficio 162.
al señor Antonio Isa Conde, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, CREP, opinión en cuanto a entidades interesadas en arrendamiento de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, SEA. Remitido muy cortésmente la opinión para su conocimiento y fines pertinentes. Distinguido señor presidente de CREP, correspondiendo a la invitación que usted me formulara para hacer observaciones en relación a la subasta finalmente programada para el 9 de septiembre de 1999, en la que se conocerán las propuestas de arrendamiento de los ingenios propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, cumplo en informarle que, después de haber gestionado y obtenido informes de inteligencia especializada, 2 de las empresas que figuran como proponentes estarían impedidas de participar en una experiencia como la programada. Le he comunicado al excelentísimo señor presidente de la República los motivos y fundamentos del rehusamiento de este Consejo Nacional de Drogas y entiendo que él impartiría las instrucciones del lugar al tiempo que le pueda ofrecer razones más específicas y concretas al respecto. Firmado Marino Vinicio Castillo. 20 de agosto de 1999, el mismo día, le escribo, doctor Leonel Fernández, presidente constitucional de la República, con el propósito de llevar a su elevado conocimiento el hecho de que nuestro mutuo amigo Antonio Isa Conde me escribió en su calidad de presidente de la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública, en fecha reciente, participándome en la circunstancia de que estaba a punto de celebrarse la subasta en la que se conocerían las propuestas de arrendamiento de los ingenios propiedad del Consejo Estatal del Azúcar y que mucho estimaría que le hiciera llegar las observaciones que creyese pertinentes acerca de las empresas y personas que han venido figurando en las operaciones propuestas. Coincidencialmente, en estos días me visitó un alto funcionario de la oficina de la Casa Blanca que se encarga de la lucha contra la droga en los Estados Unidos de Norteamérica y me permití solicitarle cualquier información pertinente relacionada con la índole de las empresas concursantes. En efecto, recibí la siguiente información. Azúcarmex, impulsaria azucarera del noroeste de México, apareció en el computador central de una banda de narcotraficantes mexicanos de gran calado como empresa en la cual el cartel tenía intereses no especificados. Y segundo, en cuanto a la propuesta de ingenios del Cauca, Incauca, de Cali, Colombia, la información de que los señores Rodrigo Lora Garcés, Carlos Ardila Lule y Carlos Alberto Beltrán Ardila, socios fundamentales de la empresa, han resultado como pertenecientes a estructuras vinculadas con el narcotráfico internacional. Prosigue la carta. Esas informaciones, señor presidente, vinieron a confirmar algunos de los presentimientos que tuviera desde el principio en cuanto a que la cuestión de la concesión de los ingenios azucareros venía a resultar la más complicada y peligrosa de todas las operaciones, en razón del control de vastas áreas del territorio nacional que vendrían a ser detentadas por capitales de mala índole. Más aún, llegué tan lejos en mis preocupaciones
que me formulé la angustiante cuestión de saber si durante los 20 años de duración de los arrendamientos propuestos, la composición de un capital que pudiera reportarse en principio como sano, se podría mantener así todo el tiempo. Me dije, si los inversionistas de Cali resultaran intachables, ¿qué nos podría asegurar a nosotros que un mes después de cerrar una operación con ellos, la mafia colombiana no pudiera asumir el control del capital mediante la intimidación y el desastre con que vienen liquidando aquella bella nación hermana? Lo cierto es que los hallazgos de inteligencia internacional han sido los que les señalo más arriba, por lo que entiendo que no es posible que esas firmas puedan participar en la subasta de que se trata y de que la CREP debe recibir la información, así como las instituciones del lugar, para que organice una segregación de las mismas, de los procedimientos de subasta que han sido abiertos. Me he quedado pendiente de su llamada para tratarle otros aspectos, etcétera, etcétera. Firmado, Marino Vinicio Castillo, secretario de Estado y presidente del Consejo Nacional de Drogas. 20 de agosto del 90, en la misma fecha. Siguen el lío, que es pesado. 20 de agosto de 1999, la misma fecha en que le escribo al presidente de la República y en que le envío mi opinión al doctor Antonio Isaconde, a la CREP. La misma fecha. Oficio número 161-99. Señor Barry R. McCaffrey, director ONDCP, Washington, Distrito Capital, Estados Unidos, Norteamérica. Distinguido amigo, atiendan esta, que está pesada. En estos días he estado recordando cuanto tratáramos en la entrevista que sostuviéramos en Santiago de Chile en ocasión de la cumbre de presidentes. He tomado la decisión de escribirle para reafirmar algunas de mis convicciones que le fueran expuestas entonces, en el sentido de que la lucha contra el narcotráfico internacional que venimos desplegando en la región requiere en forma creciente una identificación de dos componentes vitales, una intensificación, perdón, de dos componentes vitales, a saber, un fluido intercambio de información y por otro lado, una inteligencia estratégica mancomunada, racionalmente compartida, que nos permite identificar y localizar en las muy diversas estructuras sociales y económicas con que contamos aquellos fermentos del crimen organizado que tanto daño genera, precisamente por la sofisticada disimulación de su presencia una vez resulte conveniente enfrentarla. En mi país está en curso un interesante proceso de modernización del Estado, así como unas experiencias muy dinámicas de privatizaciones que desde su inicio me implantaron naturales inquietudes y algunas angustiosas curiosidades. Tenía la convicción de que los capitales del crimen organizado no iban a incurrir en el inexplicable descuido de no buscar acceso a las operaciones puestas en práctica por el gobierno nuestro, al cual me honro en pertenecer.
Ello me llevó en principio a hacer admoniciones en consejos ministeriales sucesivos, llamando la atención de algunos ministros que, imbuidos de la mejor fe, sin duda alguna, apreciaban en una forma defectuosa posibles inversiones extranjeras, tales como las que en el año de 1997 comenzaron a insinuarse como provenientes de Hong Kong. Me valí en ocasiones de un interesante material acumulado por los trabajos del Observatorio de Geopolítica de las Naciones Unidas acerca de cómo operan las tríadas chinas, procurando prudencia y recelo en muchos funcionarios que en sus iniciativas no podían ser censurados porque creían lealmente en la conveniencia de tal o cual inversión, aunque no estaban suficientemente alertados para ver un poco más allá en cuanto a la cuestión de la índole de esas posibles inversiones. En el mismo orden de ideas, cuando en mi país se aprobó la ley de capitalización de las empresas de propiedad estatal y se formó una comisión que tendría como misión expresa la de organizar y dirigir todo ese proceso de recomposición del capital accionario de las compañías estatales, me mantuve muy activo en las distintas reuniones de gobierno, advirtiendo y tratando de que ninguna operación se produjera sin tener una información bien controlada acerca de quienes podían pasar a ser asociados del Estado en esas negociaciones. La realidad ha sido que hasta ahora, en términos generales, no había aparecido ningún signo preocupante que constituyera una especie de hallazgo de algún brote de infección mafiosa. Sin embargo, entro en materia. En los primeros días del mes de agosto de 1999, recibí por primera vez una comunicación de parte de la comisión encargada de todo lo relativo a la capitalización de las empresas del Estado, en la cual se me daba una escueta información acerca de que la subasta de los ingenios azucareros, destinada a conocer de las propuestas de arrendamiento por un término de 20 años de los 11 ingenios propiedad del Estado, se llevaría a cabo el 13 de agosto y que de consiguiente se me invitaba a hacer cualquier observación que tuviera bien, para lo cual me enviaban los documentos que identificaban las empresas, así como algunas características de sus propuestas. En verdad me sentí abrumado, porque entendí que el término que se me concedía como para observar cualquier cosa era muy limitado y sobremanera, porque se trata de una operación muy delicada, ya que la misma entraña la concesión de emporios azucareros, cuyas plantaciones ocupan una buena parte del territorio nacional. Es decir, todas las aprehensiones que yo venía expresando sobre las posibilidades de que capitales de mafia buscaran aposentarse en el seno de las operaciones de capitalización de las empresas del Estado, se multiplicaron, especial y señaladamente en los casos de los ingenios azucareros, por la cuestión relativa al control territorial. Afortunadamente, General McCaffrey, tan solo 2 o 3 días después de recibir la correspondencia aludida, me visitó un funcionario de su oficina que trabaja en el despacho del señor Rambert, lo que me permitió solicitarle alguna información referente a las entidades y personas que están propuestas a obtener concesiones por 20 años de ingenios azucareros en el país. Así las cosas, el miércoles 18 de agosto me visitó mi buen amigo don Guido del Prado, quien estuvo presente en la entrevista en que se hiciera la solicitud de información
a qué me refiero y me trajo los resultados. No sé si todos los resultados, pero sí algunos muy interesantes, como son el hecho de que Sugarmex, impulsaria azucarera del noroeste de México, apareció en el computador central de una importante banda de narcotraficantes mexicanos como empresa en la cual esos señores tenían intereses. Por otra parte, la información todavía más concreta e interesante de que Ingenios de Cauca, Incauca de Cali, Colombia, tienen entre sus socios fundamentales a los señores Rodrigo Lora Garcés, Carlos Ardila Lule y Carlos Alberto Beltrán Ardila, todos reconocidos como gente importante de la droga en Colombia. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Entro en materia. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Lo ha sido el hecho de que el eficiente amigo Guido del Prado me dio los datos verbalmente, pero me advirtió que para poder contar con esa información tendría que tener la aprobación de la jerarquía máxima de la representación norteamericana en nuestro país. Esa advertencia, que consideré razonable en su trámite, se convirtió en una sorpresa mayor cuando al día siguiente él me dijo que no era posible entregar esa documentación, ni aún informalmente, porque la delegación diplomática norteamericana no sabía si eso podía resultar imprudente o trastornador. A pesar de esa actitud tan remisa y lamentable, yo tomé la determinación de hacerle un informe enérgico y categórico al presidente de la República, oponiéndome a que esas dos empresas de México y Colombia pudieran participar siquiera en la subasta. Baso mi informe en documentos que fueron leídos en mi presencia y en datos que tomé con mis propias manos. Y como siempre, asumiré las responsabilidades y los riesgos de plantear mi objeción con la misma entereza con que suelo hacerlo, hacer cumplir mis determinaciones en este escabroso campo de la droga. Ahora bien, lo cierto es que todo ello me ha llevado al convencimiento de escribirle a usted y de comentarle la ocurrencia, porque he quedado realmente impactado por la manera apocada y penosa en que los representantes de su gobierno aquí se han comportado frente a una situación que entraña tantos peligros, y cuando se le daba seguridades de que en todo caso la responsabilidad sería asumida por mí con todas sus consecuencias, sin la necesidad de mención expresa del apoyo logístico de inteligencia de Estados Unidos, a menos que no se hiciera indispensable en la hora de que surgiera la eventualidad de revelar que ciertamente hay acuerdos profundos y saludables entre Estados Unidos y República Dominicana, capaces de organizarse de tal modo que los capitales del crimen no puedan implantarse impunemente en una pequeña economía, con la agravante de pasar a detentar el dominio de vastas áreas territoriales de un país de tránsito de la droga. Le escribo en estos términos porque no deja de contrariarme la timidez o cualquier vacilación burocrática cuando en las cruciales circunstancias en que nos debatimos en la región se está requiriendo tanto arrojo y tanto compromiso para tratar de contener este alud de realidades que nos tritura. Yo he sido un convencido de que las preocupaciones de geopolítica y los entretenimientos a veces sórdidos y pueriles que se suscitan en el quehacer político de estos pueblos nuestros, muchas veces llegan a sus misiones diplomáticas a padecer de una miopía aterradora. Eso explica a veces la Panamá de Noriega,
y las múltiples ocasiones en que gente con vinculaciones internas y estrechas con la droga pasen a ser haces y políticos en capacidad de gobernar estos pueblos. Lo peor, con el manifiesto beneplácito de muchos representantes diplomáticos de esa nación. Sin embargo, cuando el asunto se torna dramáticamente estratégico, como es el caso que estoy examinando, no hay manera de explicar las duplicidades y las formas dubitativas de asumir los procesos de contención del crimen organizado. En suma, apreciado amigo, general McCaffrey, yo le he dado curso a mi objeción por ante la máxima autoridad de nuestro Estado y solo aspiro a que, si se me presentaren las exigencias públicas de fortalecer mi negativa documentada, pudiera pensar en que mucha gente generosa que como usted en su país vienen luchando contra este gran mal, de algún modo propiciarán la información necesaria y, ¿por qué no?, el apoyo transnacional a un rehusamiento honorable de tan alto contenido prevencional y estratégico como el que me lleva a impedir que capitales netos de la mafia puedan contratar el dominio y control de empresas detentadoras de extensos dominios territoriales de mi pequeño país. Marino Vinicio Castillo, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Oiga, ¿por dónde andaba el asunto? Al presidente Fernández el 27 de agosto, 7 días después, le decía que había regresado de Europa a la tarde de ese viernes, luego de cumplir algunas obligaciones profesionales, venía de Austria. Según le informé el domingo parto hacia el Canadá a fin de asistir a la 5ª reunión del Grupo Intergubernamental de Trabajo que ha venido desarrollando el mecanismo de evaluación multilateral que fue ordenado por la Cumbre de Presidentes de Santiago de Chile. No he querido salir nuevamente sin reiterarle mi inquietud ante la posibilidad de que la subasta de arrendamiento del Consejo Estatal del Azúcar pueda participar 2 firmas, una de México y otra de Colombia, con vínculos y actos concretos con el dinero de la droga. Le escribo confiado en que no escapará a su firma, a su fina percepción, lo que podría implicar no solo para nuestro gobierno, sino para el pueblo dominicano en el futuro, el hecho de que capitales mafiosos pasaren a controlar áreas inmensas del territorio nacional. El asunto me ha impactado de tal modo que he llegado a entender como conveniente que usted proceda a suspender la totalidad de las operaciones de subasta del Consejo Estatal del Azúcar, pues en el caso mismo en que las compañías ofertantes han resultado inoperables por no tener antecedentes ni vínculos mafiosos, la realidad es que nada nos podría garantizar que la composición accionaria de los capitales de las mismas cambien a corto y mediano plazo, llevando a la triste realidad de que el dominio inminente de la gran parte del territorio nacional pase a ser controlado por capitales del narcotráfico internacional. He pensado que quizás usted podría hacer una proyección diferente, en el sentido de reservar para iniciativas social agrarias importantes el patrimonio inmobiliario del Consejo Estatal del Azúcar, aun cuando hubiera la necesidad de crear un estatuto de colonato más amplio, al tiempo que se organizaren las herencias de los ingenios en forma separada e individual, así como la participación de capitales y dentro de un esquema de cooperativas con los trabajadores. Desde luego, estas son simples y ligeras insinuaciones, porque podría haber otras posibilidades de desarrollar esas riquezas públicas. 7 días después, otra carta a Pino Arlaqui, en diciembre del 99. ¿Quién era Pino Arlaqui?
secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas. Íntimo amigo como hermano del juez Giovanni Falcone, un sociólogo criminal de primer orden de Italia. Le hacía el 22 de diciembre del 99, le relataba lo amargo que había sido esa atribución de esos ingenios a la Compañía de México, pese a las advertencias. Cuando regresé, que hablé con el presidente Fernández, me dijo, bueno, lo que pasó fue que vino la señora encargada de negocio y dijo que ellos no tenían objeción a la operación, los americanos, porque ellos no querían más problemas con los mexicanos, porque por si en algún momento los mexicanos entendían que ellos estaban torpedeando a compañías de ellos, un desastre. Pasó, aquí está la concesión. ¿Saben ustedes quién leyó el acta de adjudicación de esos ingenios al cartel de Sinaloa, a la compañía donde ellos tienen intereses? Son de Culiacán. No quiero decir que los que aparecían sean del cartel de Sinaloa. Es una familia tradicional azucarera, como es Vicini aquí. Pero el cartel tiene, como todo lo que ocurre en Sinaloa. ¿Quién leyó el acta de adjudicación? El secretario de Acta y Correspondencia de la CREP. ¿Quién era? Don Gustavo Montalvo, el actual primer ministro. Estaba calladito, trabajaba en USAID, no sé si había salido ya o seguía en USAID, mientras leía esta adjudicación. Y su embajada, con la que él mantenía relaciones excelentes, decía que no tenía interés. ¿Qué pasó? General McCaffrey convoca una reunión en Washington. Yo estoy sentado en la puerta de la sala de audiencia. Viene un señor vestido de gris y me dice que usted es el doctor Castillo. Sí, señor. Yo soy Jorge Madrazo, Procurador General de México. Y tengo mucho interés de que usted oiga mi discurso. Sí, cómo no. Pronuncio un discurso fabuloso, muy interesante, hablando del gobierno de México y los empeños contra la droga. Me manda, antes de terminar el discurso, va uno de sus auxiliares y me lleva una copia del discurso que conservo. ¿Por qué eso? México haciendo alarde, su gobierno de entonces, de que su lucha era limpia. Vinieron los mexicanos, dieron $6 millones de avance, depredaron los 4 ingenios, porque en el fondo lo que buscaban eran las pistas de aterrizaje y los puertos de gran calado que pudieran hacer esos embarques. Al año y medio, ya en el 2000, en el gobierno de Mejía, se fueron. Hubo que devolverle esos $6 millones a los señores de La Vega y Chavarría, azucareros de tradición. Qué bien. ¿Y a quién se le entregaron? A 2 compadres y amigos del presidente Mejía, un señor Salcedo y un señor Paulino, sin subasta. Poco ha pasado. Entonces, estos señores, presidente y expresidente, que son mis amigos, yo les aconsejo, traten el tema con mayor rigor, no hagan declaraciones retóricas, hablen de su experiencia de poder y expliquen. Cuando el presidente Medina habla de que la criminalidad está aumentando por las repatriaciones de delincuentes, yo cuento que ese fiscal especial que está ahora tratando de investigar para derrocar al presidente Trump sobre supuestos nexos con Rusia, Robert Mueller, siendo jefe de FBI, yo almorcé con él y el presidente Fernández, el embajador Hertel. Y cuando yo le hablé del trastorno de la repatriación,
dijo que eso era menor porque entendía que eran 4.000 casos. Y entonces iban 26.000. Ahora son más de 150.000. ¿Quién los envía? Yo le dije en el propio Departamento de Estado, en una reunión en que estaba el general McCaffrey y la fiscal general Janet Reno, 2 días de trabajo con los responsables de la droga de Centroamérica, la necesidad que teníamos de construir una cárcel de estándares internacionales para el cumplimiento de la pena residual. Me quejé de las extradiciones, que nosotros la estábamos consintiendo, y iban los delincuentes desde aquí y rápidamente volvían con sus capitales intactos para seguir operando, y que había la necesidad de hacer un pacto, un acuerdo bilateral para ese cumplimiento de penas residuales aquí. Son esfuerzos que se han hecho importantes. Mi hijo Pelegrín y José Ricardo Tavera, 2 diputados de la Fuerza Nacional Progresista, derrotados en el Congreso, propusieron un proyecto de ley de libertad vigilada, a fin de que todo repatriado quedara bajo un tipo de control, que era la antigua vigilancia de alta policía, que Francia aún conserva. No, lo derrotaron. Lo derrotaron el proyecto, como derrotaron en principio el proyecto que habían ellos sometido sobre interceptar los vuelos criminales. Es decir, que han hecho una serie de barbaridades. Entonces no pueden venir con esa inocencia, con esa ingenuidad. Porque los jóvenes de hoy van a pensar, claro, y tendrán razón. Bueno, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Y ustedes qué hicieron? Hicieron esfuerzo, conocieron cosas, recibieron presiones como esa que describo, y desinterés. A nivel de embajada, no tenemos interés en eso. ¿Cómo? ¿Quién era que venía? El Chapo, Culiacán, Sinaloa. Ahora lo están jugando en Nueva York, y dice el Capo Cifuentes, colombiano, que era su mano derecha. En el 2007 él tenía interés de conseguir una pista. Algunos vienen y se me acercan, esa era la de Elias Piña, la de Quirino. Digo, no, esa la borró la Fuerza Aérea al otro día de entrar al poder Leonel Fernández. El 17 de agosto del 2004, esa pista fue cerrada por la Fuerza Aérea, que la había construido en el gobierno de Mejía. Los americanos pasaban el avión, un avión especial que tienen, no recuerdo su nombre, y del satélite tomaban las vistas de los vuelos interdiarios que se producían ahí, en el gobierno de Mejía. Entonces, esto es un tema para tratarlo con un tipo de energía, con un tipo de valor. No me vengan a hablar de que no se han hecho esfuerzos. Se han hecho esfuerzos importantes. Yo estoy preparando una carta para el presidente Donald Trump, personal mía, haciéndole la advertencia de que su muro, que él con su tenacidad parece que lo va a lograr, va a agravar las circunstancias en el Caribe. No va a terminar de hundir, porque el narco va a girar y multiplicará por 1000 sus operaciones. Y nosotros estamos cerca de Puerto Rico, y Puerto Rico será cartelizado, que ya vimos cómo vinieron cientos de agentes de FBI a llevarse cientos de policías de Puerto Rico. No es sencillo lo que se está discutiendo. No es un juego de niños, ni una velada de hadas. Entonces, al pueblo hay que darle información en los niveles de sus líderes, cuanto lo hagan con mayor firmeza y citando situaciones. Al presidente Medina me aprobó, sí, estoy de acuerdo con la Jurisdicción Nacional Especial, hablé con Mariano Germán, preparé el proyecto y lo mandé.
para crear la Jurisdicción Nacional Especial y juzgar los crímenes de droga de calado. No, y es más, le propuse una carta al presidente Medina, anúncialo el 27, era en febrero, en su discurso, que ese será un logro histórico. No. ¿Qué se opuso? El primer ministro, el secretario de acta de la CREP, que leyera la adjudicación de los ingenios a la compañía de la cual es copropietario el cartel de Sinaloa. El Chapo quería una pista, claro, había perdido la de los ingenios. Ahora, ¿por qué se fueron los mexicanos? Me imagino que McCaffrey y el procurador Madrazo, el del discurso en Washington, se combinaron para pedirle al gobierno que le exigiera a esa compañía mexicana que se retirara de la República Dominicana. ¿De quién fue el mérito? No voy a alegar yo que hice esas diligencias, si no tuviéramos todavía la gran desgracia de áreas inmensas de cañaverales en manos de carteles de la droga, del nivel terrible del cartel de Sinaloa. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 de televisión abierta, el domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana. Como Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio, en el Canal 23 Telefuturo. Saben además que Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde, de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche, de domingo. 9 de la mañana, de domingo. DNI, Canal 51, 7 de la noche, de domingo. Musavisión y TV3, TV Plata, de Puerto Plata, de 10 a 12 del mediodía, de domingo. Que la radiodifusión está a cargo de Radio Real de La Vega y nuestros contenidos son reproducidos en parte por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano y los canales amigos de Montecristi, Constanza, Sabaneta, Higüey, Romana. Hit 92, el domingo a las 6 de la mañana de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.